un hermano en Cristo, el cual significa el hombre de pueblo, en griego, Demas, pero fue un discípulo acompañante de Pablo en la primera carta de Pablo. La primera vez que él fue a la cárcel, Demas estuvo muy cerca de Pablo, pero posteriormente en la segunda vez que tomaron preso a Pablo, él lo abandonó. Y dice aquí la carta que se fue, amando este mundo. Mire, vamos a comprobar esto en Filemón 1, 24. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces aquí nos corrobora que efectivamente Demas era un colaborador muy cercano de Pablo. Ahora vamos a Colosenses 4, 14. Y dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Estas dos escrituras pues nos comprueban que Demas estaba muy pegado a Pablo, inclusive con Lucas, y andaban para todos lados. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues la conducta posterior de Demas no era y ni fue agradable a Dios. Los que se hacen amigos del mundo, ¿qué dice la Escritura? Que se hacen enemigos de Dios. Vamos a comprobar eso en Santiago 4, 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínense qué tremenda cosa ser enemigo de Dios. Sería como que a donde vayas, lo que hicieras, pues te va a resultar mal. Si hemos tenido alguna vez un enemigo terrenal, una persona que se ha opuesto en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra escuela, y que ya no sabes ni para dónde hacerte porque te trae de encargo, ¿verdad? Todo el tiempo. Imagínate qué pasaría si te haces enemigo de Dios. Pues estás perdido. Y realmente esa es una cosa que le pasó a Demas. Como cristianos somos continuamente exhortados a no amar este mundo ni las cosas que hay en él. Primer carta de Juan 2, versículo 15 al 17. Y nos exhorta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, nos vuelve a mencionar, ¿verdad? A través de los ojos, cuando alguien te gusta, cuando algo te gusta, estás duro y duro y duro porque te gusta esa persona o esa cosa que te llama la atención. Y es a través, lo dijimos otra vez, de los ojos, ¿verdad? Por eso es que dice que los ojos son la ventana del alma. Y ahí es donde comienzan los pensamientos, ¿verdad? Viste una cosa que te gustó y no la puedes tener y estás pensando, ¿y qué es? La robas, ¿no? Los niños, los jóvenes les gusta, y si no la pueden tener y la quieren, pues la toman. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Decía, todo es vanidad. Y a veces así, ¿no te ha pasado que de repente abres tu closet o no sé, de repente abres tu alajerito y tienes un montón de cosas que a veces ya ni usas? 8 relojes, 10 relojes, ¿no? Dices, pues ya ni pila tienen, pero no le estás dando ningún uso, y luego vas y te compras otro reloj en lugar de comprarle una pila, ¿no? Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que realmente nos vamos haciendo vanidosos y nos van de alguna manera apartando del mundo, porque pareciera que amamos de repente más las cosas del mundo
¿Qué dice en Romanos 12, 1, 2? Romanos 12, 1, 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Siempre hemos pensado, cuando vamos a hacer algo, comprar algo, un proyecto, preguntarle a Dios si lo que vamos a hacer es agradable para Él, porque pues hay muchas cosas que para nosotros completamente pues sí son agradables, pero entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino nuestra voluntad. Si es agradable, si es perfecto lo que Él quiere hacer. Porque lo que el mundo ofrece a veces pues termina en muerte espiritual. Vamos adelantito ahí, atrás, Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Mire lo que dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo constantemente pues nos está ofreciendo cosas que nos hacen tropezar, que nos hacen alejarnos de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, pues no, hay muchas cosas muy bonitas en el mundo, ¿verdad? Creadas por Dios, para usufructo de nosotros. Pero aquí está hablando precisamente de las cosas que no son agradables a Dios, que nos hacen tropezar en nuestra vida espiritual. Hebreos 11, 25. Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, ¿verdad? Que uno decida mejor ser maltratado que desear los deleites por un tiempo. Porque al final de cuentas uno puede decir, bueno, pues esto está sabroso, esto me gusta y lo voy a tomar. Y después, ¿qué pasará con nuestra vida espiritual si nosotros caemos en muerte? Preguntamos si realmente a veces nosotros podríamos regresar a vivir como vivíamos antes, o sentir como sentíamos antes, o tener esa carga en nuestro espíritu, en nuestra alma, de saber que lo que hicimos lo podíamos haber evitado y no tener una consecuencia mayor. En Santiago 1:15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Y yo creo que usted y yo hemos pasado por esa etapa, que de repente pensamos, no, sí quiero hacer esto, ¿no? Me gusta tal persona o me gusta tal cosa, y estamos en la mente, ¿no? Dice entonces nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, dice en Santiago, ¿no? Porque ya hemos vivido cosas, y entonces cuando se nos presenta la oportunidad nuevamente, sabes lo que se siente, sabes lo apetitoso que es aquello, y tienes el deseo. Pero dice, después de la concupiscencia que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, viene la tentación y estamos tentados a caer, pero también el Espíritu Santo nos redarguye para que nosotros podamos frenarnos y poder decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, está todo muy padre, está muy bien, pero no puedo, porque no quiero fallar, no quiero cometer este pecado, dar pie a la consumación del pecado. Dice, y el pecado siendo consumado, pues ya no hay forma de, ¿no? Entras en una zona de muerte, donde de alguna manera a veces nosotros pensamos que, pues sí, Dios es bueno, nos va a perdonar. Pero cuando tú ya conoces, cuando tú ya sabes, cuando tú ya estás consciente de lo que estás arriesgando, pues cuesta más trabajo, y así debe de ser. Cada día nos debe de costar más trabajo fallarle a Dios.
Vamos nuevamente a la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filiteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transformando la fe de algunos. Así que aquí vemos ahora a otros dos hermanos que ya conocían del Señor, que ya caminaban como discípulos de Cristo y sin embargo desviaron, dice la verdad. Personas que piensan, no, bueno, es que yo creo que tal cosa y tal cosa, porque si Dios fuera tan malo, y empezamos a filosofar y a querernos acomodar los versículos y querer justificar a veces nuestro pecado, nuestra maldad, se desviaron de la verdad. Sabía que la palabra desamparado, porque dice Pablo, Demas me ha desamparado. No es que no lo haya nada más ido a visitar, porque dice que se perdió y se fue al mundo, sino que Demas había abandonado el Evangelio, había abandonado la forma en que estaban viviendo, y aquí nos dice que se desviaron de la verdad. Esta frase nos muestra haberse apartado de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos que estos dos hombres, Himeneo y Fileto, se apartaron de Jesús, se apartaron de los conceptos, las enseñanzas y se desviaron. Durante mi pastorado, mis hermanos, yo he visto a muchas hermanas, hermanos y aún pastores que se han apartado del camino de la salvación. Unos han regresado al rebaño y otros nunca volvieron. Otras personas me las he encontrado y no, ya no me congrego. Otros dicen, pues yo estoy en mi casa, lloro en mi casa, pero tiene años que no se congregan. No tienen un pastor o una guía espiritual. Ellos dicen, yo ya conozco mucho de Dios y yo puedo guiarme sola o solo. Así que muchos, tristemente digo yo, no se darán cuenta de lo importante que es la salvación hasta que la hayan perdido en la eternidad. Tomar a la ligera los preceptos, y son tiempos, mis hermanos, sabemos que son tiempos de apostasía. Dice, vendrán tiempos de apostasía. ¿Y qué es eso? Pues renegar, desconocer, inclusive hasta insultar, ofender, ¿verdad?, sobre la religión, sobre las creencias que antes tenían. Uno de los puntos, y lo vamos a ver aquí, es dejar de reunirse regularmente en la iglesia. Se van haciendo lentamente, se van desviando, les dando flojera, dejan de asistir poco a poco, hasta que se enfrían y ya no se congregan más. Mire que dice en Hebreos 10, 25. Son advertencias al que peca deliberadamente. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que una de las señales de la apostasía es que la gente empieza a decir, no, ya no hay que ir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa a ver internet, mejor a mí me comparten mucho, todo el día están compartiendo mensajes y citas bíblicas y toda la gente con eso se conforma. Segundo punto es que dejan de estudiar su Biblia como debe de ser, en la falta de ese estudio personal de las Escrituras, que debemos de desearla y debemos de ser estudiada para que no nos apartemos, para que no nos confundamos. Dice, mi pueblo se ha apartado por ignorancia, por falta de conocimiento se ha perdido.
Vamos a ver primera carta de Pedro 2:2. Y se habla referente a la palabra, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchos de ustedes que tienen poco tiempo en el Evangelio, que tienen poco tiempo de ser cristianos, pues nos dice, desead como niños recién nacidos. Es decir, hay algo que te hace falta, y que es el alimento. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la palabra, en las escrituras. No nos confiemos, ni tampoco se nos haga costumbre pues de escuchar algo ligero, algo que no tenga un contenido sustancial ni bíblico, porque hay muchas cosas que suenan bonitas, mis hermanos, pero no son bíblicas. Son como pensamientos humanos, como sentimientos de escritores, y que tú lo lees y dices, ah, mira, sí es cierto, suena bonito, pero realmente no tiene un fundamento bíblico, y eso puede ser engañoso para nuestra alimentación espiritual. Otra cosa importante que sucede en las personas es que ya no oran regularmente. Primera carta a Tesalonicenses 5:17, pues es muy clara y contundente. Nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y lo hemos visto, ¿verdad? Las reuniones de oración, son pocas las personas que asisten. A veces pues sabemos que todos tienen compromisos y a veces es difícil. Pero si realmente su vida es una vida de oración, si en su tiempo, cuando tienen tiempo en su casa, prefieren estar viendo la tele o prefieren estar haciendo otras cosas que orando. Entonces tenemos que desarrollar también ese hábito de tener una profunda comunión con Dios. Dejan de orar de una manera individual y pues con mayor razón colectiva. Si estando solos no pueden orar, pues la pregunta es, ¿querrán ir a la iglesia o venir a la iglesia a orar? Pues no. Entonces, eso también lo que hace es que si tú no oras, tú no tienes alimento, vas a estar débil. ¿Qué pasa si tú no comes? Llega un momento que te sientes débil físicamente. Pues es lo mismo espiritualmente. Por eso muchos cristianos no vencen las tentaciones. Mira que dice Mateo, Evangelio de Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es cierto, lo hemos visto. Deja un tiempo de orar y vas a ver cómo las cosas del mundo te empiezan a atraer más. Parece que no, pero hasta conoces personas que te empiezan a invitar a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tú no estás fuerte, sabe que tú vas a poder caer fácilmente con alguna tentación y te vas a empezar a rodear de amigas y de amigos que no están en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que esta persona fácilmente va a caer. Otro punto importante es que la persona no mantiene comunicación con los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad que dicen, no, ir a la iglesia, qué flojera? A mí no me gusta relacionarme con los hermanos. A mí me gusta llegar al culto y salirme rápido. No hablar con nadie, nadie los conoce, son de la secreta, ¿verdad? Los hermanos sí, es una que se sienta por allá, pero viene y se va. Y mire qué dice el libro de Hechos 2:44-47. Hechos 2:44-47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es lo que buscamos como hermanos? Tener más cosas en común. Pero ¿cómo vas a saber si no conoces a las personas? Hay veces que dicen, ay, como que esa hermana se veía medio sangrona, pero ahora ya la conozco, pastor, ¿y qué cree? Que nos identificamos en esto, en aquello. Claro, porque el Señor va juntando a su pueblo y a veces somos muy parecidos, muchos tenemos gustos muy parecidos y nos gustan cosas similares. No quieren integrarse,
no se comuniquen entre ustedes, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46, y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este ejercicio que tuvimos de las nochecitas invernales es eso. Muchos pudieron venir diario, otros vinieron una o dos veces, pero ¿qué es lo que buscamos? Pues después comer, ¿verdad? Degustar el alimento y compartir, y unos están sirviendo y otros están recogiendo las cosas que a veces ni en tu casa haces, ¿no? Y lo haces en la iglesia. Es decir, quieres servir y quieres ayudar y quieres amar, pero de alguna manera a veces no tenemos el lugar y el espacio para hacerlo. La iglesia es un lugar muy hermoso para poder servir, para poder compartir cosas con tus hermanos. En Hebreos 10:24, Hebreos 10:24, mire lo que dice la Escritura. Y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las ¿qué? Y a las buenas obras. Es decir, es un ejercicio, dice estimularnos, animarnos, ¿no? Vente, hermana, no, que vente, ¿no? Y a veces nos hace falta eso, animar a los demás, una llamada, oye, vas a ir a la oración, te espero, paso por ti, o, ¿no? No, es que ya me acosté, estoy bien rica en mi camita, hace frío. Vente, mira, yo paso por ti a tu casa, ¿no? Bueno, si pasas por mí, sí voy, órale, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta eso, animarnos, dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, finalmente, ¿por qué se apartan del camino? ¿Porque son malos? ¿Porque no son fuertes en la fe? Hay varios factores, pero vamos a ver en Hebreos aquí 11:25. Hebreos 11, versículo 25. Hemos leído, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amar, es decir, más las cosas de este mundo. No tener, pues más bien, no querer ser señalados, ¿verdad? Por las personas, sino cuando las personas empiezan a criticarte, que ya estás muy metido en la iglesia, ahora sí ya pareces un santurrón, una santurrona, y ahora sí prefieres estar en la iglesia que en una fiesta. Entonces las personas empiezan a ser un poco agresivas, a veces burlonas, ¿no? Pero dice aquí, escogiendo, prefiero ser maltratado, prefiero que me digan eso, salta para atrás, el aleluyo, el no sé qué, prefiero eso, a seguir otra vez en las cosas. O sea, ¿por qué voy a ir a hacer algo en donde yo ya no me siento a gusto? Nada más por darle gusto a mis cuñados, o darle gusto a la suegra, o darle gusto. Tienes que convivir con tu familia, claro, pero ya hay cosas que ya no te llenan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a definir a quién estamos obedeciendo, a quién estamos siguiendo. Otra cosa son las malas actitudes, los chismes, el mal testimonio de la iglesia, lo hemos platicado ya. Muchas personas se van de las iglesias por eso, por las malas actitudes de los hermanos. Empiezan los chismes, empiezan los dimes y diretes y las envidias y cosas como si estuviéramos en una oficina secular, ¿no? Donde decimos, nosotros estamos llamados a otro tipo de conductas, a otro tipo de pensamientos, cosas que nos edifiquen y no que nos lastimen. Otra cuestión que hace que las personas se aparten, pues es porque han sufrido la pérdida de un ser querido. Y esto conlleva a una desilusión, se desilusionan de Dios. Dicen, pues si mi hijo estaba en las cosas de Dios, o mi hijo era pastor, o mi hija y murió, y nosotros le pedimos tanto a Dios, era un ángel, y mire, Dios no nos oyó, Dios no existe. Y las personas se enojan con Dios. Literal, yo he conocido hermanos que
¿Por qué no regresa? Estoy enojado con Dios. Yo le he contestado y le he dicho a Dios que por qué. Y entonces sienten que Dios los traicionó, como que Dios fue el que ocasionó todo, ¿no? Y realmente, mis hermanos, esas personas tienen un problema muy grande, ¿no? De que imagínate, si tú te haces enemigo de Dios, ¿cómo te estará yendo, cómo le estará yendo a esas personas que reniegan de Dios? Es triste, sí. Cualquier persona puede sentir ese abandono, pero con el tiempo, cuando nosotros comprendemos que son planes de Dios, que son tiempos de nacer, tiempos de morir, y cuando entendemos y somos más espirituales, entonces podemos entender y aprender a aceptar la voluntad de Dios. Entre más estemos cerca de Dios, mis hermanos, más recibiremos fuerza y consolación. Muchos cristianos perdieron sus familias por amor a Jesús. Si vemos toda la época, ¿verdad?, de los mártires, muchas personas perdieron a sus hijas y a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, por confesar que Jesús era el Señor de sus vidas. Nosotros ahora no tenemos esos riesgos, y sin embargo a veces las personas se apartan por cosas pues hasta ridículas. Que imagínate si tuvieras que vivir lo que vivieron los cristianos en los primeros siglos.